Estamos aquí en el living de Opinión Ciudadana con Roberto y una invitada. ¿Quién es Laura Vilches? Mucho gusto, buenas. Soy docente, trabajadora docente de literatura, lengua y literatura en secundaria, y estoy en este momento representando al Frente de Izquierda y los Trabajadores por la lista Fortalecer la Izquierda con Liliana Olivero, que va como candidata a diputada. Así que bueno, en estas elecciones tratando de expresar la voz de los laburantes, de las mujeres y de la juventud, que en un escenario como el que estamos viendo a nivel nacional y provincial también, por supuesto, la está pasando mal y viene de una desilusión, de un desencanto muy importante porque se encontró con un gobierno que decía que iba a llenar la heladera, que iba a poder comer, se iba a poder comer asado, y lo que se ve es un aumento de la pobreza, una degradación de las condiciones de vida y de trabajo en particular. Entonces, frente a eso, estamos dando una gran batalla para que después de la experiencia con el gobierno de Cambiemos también y ahora con este gobierno, esa desilusión, ese desencanto no se transforme en pasividad y en escepticismo. Entonces la izquierda tiene una gran pelea y bueno, acá estamos como trabajadora docente, peleando por nuestros derechos al mismo tiempo como mujer y expresando con Liliana en esta lista esa fuerza que intenta pelear para que la izquierda emerja como una gran fuerza política nacional con toda la carnadura de esa fuerza social que encarnamos los laburantes, las mujeres, las disidencias sexuales y la juventud que está dando batalla por sus derechos. Laura, antes que nada agradecerte la generosidad de tu tiempo y de acompañarnos en esta idea. La verdad que este espacio lo hemos pensado con una profunda vocación de crear una verdadera cultura del encuentro. Creemos en eso de verdad y bueno, desde ese lugar sabemos que sos una militante, ante todo. Eso sí. Entonces, en ese orden de cosas, consultarte, preguntarte qué estás viendo en estos días de campaña, en el mano a mano con la gente, cómo estás percibiendo estas semanas de campaña que desde nuestro punto de vista son bastante atípicas. Bueno, un poco lo que te decía, lo que les comentaba recién, vemos que hay mucha bronca, mucha desilusión y desencanto, que no es para menos. Vemos sectores de los partidos tradicionales que caminan un paso y se devela algún chanchullo o alguna trampa, lo hemos visto con las fotos, y que son nada más y nada menos que una casta que usa los privilegios de la política para beneficio personal, así sean pequeños como mientras al conjunto de la población de nuestro país se le decretaba una cuarentena estricta que implicaba que los laburantes no pudieran llegar a sus lugares de trabajo, juntar los mangos que necesitaban para alimentar a sus familias, bueno, el presidente festejaba su cumpleaños, ¿no? Y lo mismo la oposición. Entonces, frente a eso, nosotros estamos recorriendo las calles, los barrios, el interior, en una campaña militante, como decías vos, como la que hacemos desde el Frente de Izquierda, y escuchando por un lado y por otro lado llevando nuestras propuestas. La izquierda, en este caso, junto con Nico del Caño, Miriam Bregman, que son compañeros de mi partido a nivel nacional, estamos proponiendo una salida a un problema que es acuciante en nuestro país, que es, por un lado, la sobreexplotación que tenemos quienes estamos con la suerte de tener un laburo en blanco, porque es una suerte, laburando montones de horas, con jornadas totalmente extenuantes. Yo soy docente, así que lo puedo contar en primera persona, pero además con una situación que es la de una juventud mayoritariamente en condiciones ultra precarias de trabajo. El 75% de los y las jóvenes trabaja directamente precarizado, sin derechos, sin RT, sin jubilación, nada. Y a su vez un desempleo que es del 10% estructural en nuestro país y coyuntural que ya llega, supera las dos cifras. Entonces, llega a las dos cifras, digo. Entonces, frente a eso estamos llevando una propuesta que además es una discusión en todo el mundo, que es la de reducción de la jornada laboral. ¿Para qué? Para que trabajemos todos y trabajemos menos. Porque lo que no puede ocurrir es que tengamos ese nivel de jornadas, es algo irracional, jornadas de 12, 10 horas, mientras hay gente que no tiene laburo. Entonces, sin afectar el salario y que todo el mundo cobre, igual que una canasta básica familiar, estamos proponiendo trabajar 6 horas, 5 días a la semana. Y esto, por lo que vos preguntás, ¿qué percibíamos en las vueltas que tenemos en las calles? Realmente es muy sentido.
En la juventud en particular, porque los pibes y las pibas no quieren resignarse a un futuro que no les ofrece nada. Estamos viendo una crisis climática enorme que dice que en última instancia presenta un futuro distópico, donde pareciera que no hay salida. Los pibes dicen no hay planeta B, entonces hay que actuar ya. Ayer estuvimos acompañando una movilización justamente contra el acuerdo con China por la instalación de megagranjas porcinas y por otro lado, también pensando qué perspectiva darle, porque no quieren resignarse a ese futuro. Entonces, el futuro que deseamos es un futuro por el que hay que pelear hoy. Y creemos que ahí la juventud tiene una fortaleza enorme porque ya vimos con la marea verde, las pibas, cómo se enfrentaron a los sectores más conservadores, movilizándose, organizadas en las escuelas, dando el debate en sus familias, inclusive transformando la opinión de las propias familias para señalar que las pibas no merecían morir en la clandestinidad simplemente por decidir no ser madres. Y ahí creemos que hay una fortaleza enorme para pensar una perspectiva que no sea justamente la del desánimo y la del escepticismo, sino de que las cosas se pueden transformar, de que hay futuro, de que se pueden conquistar derechos y que las mayorías populares, la juventud y los laburantes no tenemos por qué resignarnos a vivir con lo que hoy existe. Entonces hay que salir de ese ciclo donde parece que solo hubiera dos alternativas y la izquierda está apostando a expresar esa fuerza social enorme de la juventud con los laburantes para expresarlo políticamente en estas elecciones. ¿Quién es Eduardo González Holguín? Es un economista, fundamentalmente soy economista, soy profesor universitario, hago investigación y bueno, yo soy economista justamente porque mi preocupación era justamente la pobreza. Y yo me molestaba mucho en la facultad en los primeros años que con la teoría neoclásica, o sea, vulgarmente se llama neoliberalismo, todo cierra muy lindo, todo cierra bien. Y yo decía, estaba en primer año de la facultad, me acuerdo. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del año 73. O sea, un fervor social, revolucionario. Y yo miraba macroeconomía y decía, ¿y los pobres dónde están, viste? Querido Eduardo, yendo a que tus futuros votantes te escuchen, recién hiciste mención de que tu preocupación era la pobreza. Sin duda, la realidad te ha dicho en estos años en que sin duda no estabas tan desacertado en ese diagnóstico, primero en tu época de estudiante y después en tus primeros años de vida profesional. Quizás es una pregunta muy recurrente, pero ¿por dónde pasaría desde tu punto de vista, de tu mirada humanista, cómo producir riqueza, cómo producir un plan de desarrollo, cómo financiar ese desarrollo que genere una matriz productiva, que genere empleo decente y que con esa conjunción de acciones podamos combatir esta vergüenza, esta tragedia que es la pobreza que estamos viviendo? Mira, yo en mi cátedra, yo soy de Historia Económica y Social. Tengo todo un capítulo dedicado a un autor que es Premio Nobel de Economía, que es Douglass North, que es institucionalista. Y este señor Douglass North dice, esa institucionalidad es fruto de un pacto de élite. Yo siempre digo, no van a venir González Holguín a preguntarle cómo vamos a hacer la institución. Es un pacto de élite. Entonces hay un problema serio en Argentina, que las élites no se ponen de acuerdo. Exacto. Nosotros convivimos, ¿no es cierto?, con, digamos, dos modelos totalmente distintos, un modelo productivo distributivo y un modelo, digamos, de financiarización, de especulación financiera. No estamos de acuerdo. Hay dos bloques. Entonces, la pobreza, digamos, y la institucionalidad te lleva a que vos naturalices la pobreza. La pobreza no es natural, es fruto justamente de una cuestión cultural. Y yo siempre digo, es increíble que en Argentina, que produce para 450 millones de habitantes, digamos, alimentos, o sea, 10 veces más de lo que tengamos nosotros, tengamos más de 2 millones de personas en la indigencia, que quiere decir que no pueden llegar a fin de mes con la comida. Eso es un problema de la organización de la sociedad. Entonces nosotros como tenemos, qué sé yo, escuchamos que la gente que va a Cuba o a Arabia, la nafta vale centavos. Y cuando uno habla de la comida acá en Argentina, dice, no, lo que pasa, dice que la soja, el trigo, el maíz tiene precio internacional. El petróleo también tiene precio internacional. Pero en esos países han decidido
que una parte de su producción va barata al mercado interno. Bueno, no hay ninguna razón técnica que no diga, bueno, el 90% se exporta, porque lo necesitamos para exportar, pero hay un 10% que se va a quedar acá en Argentina barato. Eso es institucional. Entonces, la pobreza parte, ¿no es cierto?, decir, bueno, nosotros no aceptamos la pobreza y vamos a organizar la sociedad, vamos a organizar la economía de manera tal de que no haya pobreza. Yo siempre digo, en general los economistas somos muy tramposos, vamos y decimos, esto es lo único que se puede hacer. Cuando dicen eso, el economista está tomando una decisión política por el conjunto. Exacto. Entonces yo digo, si nosotros los argentinos nos ponemos de acuerdo, vamos a organizar la economía de manera tal que no haya pobres, porque, por eso les digo, ¿cómo puede ser que acá haya gente que no pueda comer? Entonces, bueno, no es que nos falta alimentos, no es que la Argentina es un desierto. Estamos en el living de Opinión Ciudadana con un invitado, el señor Aurelio García Elorrio. ¿Lo pronuncié bien? Muy bien, muy bien. Bien vasco, Elorrio. Bien bajo. ¿Quién es Aurelio? ¿Quién es Aurelio? Bueno, Aurelio es un conjunto de defectos que trata de corregir, como todos los seres humanos. Tengo 67 años, me acabo de jubilar de abogado hace muy poco tiempo, he dedicado toda mi vida al derecho. Ya de grande, a los 57 años, fui legislador provincial, que he estado hasta marzo de este año. Soy docente universitario, que casi me dedico ya ahora a eso nomás. Y tengo una familia, como todos, tengo 3 hijos, un nieto, y me gusta mucho andar a caballo, mucho. Estimado Aurelio, antes que nada agradecerte que nos acompañes en esta tarde de martes. Ya sobre las elecciones encima, el próximo domingo se está votando. ¿Qué te ha dejado, vos que sos un hombre de experiencia, este periodo de diálogo con la gente, con los ciudadanos, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias? Lo primero que te puedo decir que yo he hecho 7 ya al hilo, campaña. Esta es absolutamente distinta por la pandemia, la situación social, todo hace un combo que cueste muy mucho llegar a la gente, y después que llega a la gente, que la gente se interese por lo que le venía a decir, porque está sumida en el problema de... apareció la grieta, como siempre, en todas las elecciones aparece, nosotros ya la vemos venir de lejos. Grieta, trucha, si la hay, esa es otra historia. Y a la gente la llevan a los extremos. Yo no quiero ir a Venezuela, entonces voto acá. Y del otro lado, yo no quiero ir a Haití, y la gente vota para el otro lado. Y es una campaña, por lo menos en Córdoba, que es profundamente clara la campaña, una campaña anti algo. Y yo digo que eso es funesto para el país. El país lo que necesita es un pacto político de primer orden entre las fuerzas racionales en el Congreso, donde se definan con 2/3 de los votos, se definan las principales políticas públicas, y una vez que el Congreso las define, va a un catálogo de políticas públicas en salud, educación, defensa, energía, minería, lo que haga falta, de forma tal que las políticas no duren los 4 años de un gobierno, sino que tengamos una mínima proyección para adelante. Argentina necesita eso. Y esta elección va, como veo que están agitando la grieta, para que ese pacto algún día funcione, en el Congreso hay que poner ideas y no broncas. Porque los legisladores que llegan al Congreso en nombre de la bronca o anti algo, esos legisladores después no le pidas que tengan capacidad de dialogar, porque ellos son conscientes que han llegado por el voto bronca. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Quién es Juan Pablo Quinteros?
Dijera, por lo dicho de García Elorrio, mi compañero de fórmula en las últimas 2 elecciones, el otro día me calificó como un negro corajudo. Así me calificó él. Por eso yo prefiero usar la calificación de otro que la mía. Somos lo que nuestras acciones han marcado. Y lo que trato de ser es un tipo en política, porque de eso estamos hablando, que es lo que le interesa a la gente, ser una persona coherente con sus principios, coherente con sus ideas, que lo que dice lo hace, que lo que tiene lo puede justificar, que cada acción que he hecho no me avergüence, y básicamente que yo siempre digo cuál es como aspiración, que también creo que pinta lo que uno es decir, yo simplemente espero ser un buen ejemplo para mis hijos y que mis hijos, a raíz de mi actividad política, puedan salir a la calle y que nadie los señale con el dedo de una mano. Eso me parece que es importante. Querido Juan Pablo, antes que nada, Gracias. muchas gracias por favor, gracias. por darnos el honor de poder hablar de política con vos aquí en Opinión Ciudadana. Y la verdad que para arrancar este ping-pong quisiéramos consultarte, porque son opiniones y preguntas de los vecinos de Córdoba. ¿Qué considerás vos que Encuentro Vecinal le puede aportar a la política de Córdoba en este escenario de bipolaridad supuesta? Bueno, a ver, yo creo que Encuentro Vecinal, a mí nosotros logramos una conjunción, primero natural, y utilizo también la palabra encuentro. Yo fui legislador por un bloque, yo representaba el Frente Cívico, íbamos con la Unión Cívica Radical y el PRO en el interbloque Cambiemos, y yo desde el primer día que me senté en la legislatura encontré un feeling muy especial con 2 legisladores de 2 partidos totalmente distintos, con Liliana Montero, que venía de la lista del kirchnerismo, y con Aurelio García Elorrio, que venía de un partido vecinal con muy pocos años, que su máximo logro había sido sentarse en la legislatura. Y yo particularmente, que era muy crítico de algunas cuestiones que pasaban dentro de nuestro propio interbloque, me encontraba más votando con estos 2 legisladores que eran de otros partidos que con los propios del interbloque. Y la función era controlar, ¿no? Digamos, la oposición tiene que incomodar al poder, porque si no. Y cuando digo incomodar al poder no estoy diciendo hacer oposición por oposición misma, ¿no? Oposición con ideas, con propuestas. Yo detrás de cada crítica tenía una propuesta. Y así me encontró durante muchísimo tiempo, hasta que en el 2019, cuando se decide ir a las elecciones de ese año, 2019, gobernador e intendente, con 2 listas de Cambiemos, yo dije, bueno, no, nosotros no estamos interpretando lo que la gente quiere del espacio. La gente nos quería unidos y no en una lucha de egos para ver cómo. Y se armaron 2 listas, y el día que yo renuncié, 13 de marzo del 2019, dije, están haciendo 2 cosas. Le están garantizando al poder del PJ en Córdoba que gobiernen un cuarto de siglo, porque van a llevar un cuarto de siglo, y le están garantizando al PJ gobernar la ciudad de Córdoba, que era inaccesible desde la década del 70, haciendo el paréntesis de la gestión de cámaras, que yo se la hago cargo a la Unión por Córdoba, claramente, pero bueno, como ellos se quieren despegar, que se despeguen, pero bueno, yo lo tengo, pero digamos, era inaccesible. Y me fui. Y después de que me fui, a Aurelio García Elorrio y Encuentro Vecinal, por esos encuentros que habíamos tenido, me vinieron a buscar, me ofrecieron encabezar la lista de como candidato intendente de la ciudad, y con un aparato inexistente, porque si bien yo en el Frente Cívico siempre la peleamos desde la nada, porque no teníamos los grandes aparatos, habíamos tenido éxitos electorales. Nuestro debut en la política fue con un éxito electoral rotundo en el 2003. Y de Encuentro Vecinal, bueno, sin aparato, sin estructura, hicimos una elección maravillosa, duplicamos la banca en la legislatura, logramos 6 puntos en la capital, que claro, comparado con los 40 puntos que sacó el actual intendente, vos decís, pero para un partido que no tiene nada, pero nada, no todo es éxito, no todo es éxito, no se puede medir. Yo no mido las cosas en términos éxito y fracaso. Yo la mido en si te animaste a intentarlo o si no te animaste. Y yo respeto mucho a los que se animan. Tiempo tirano, se nos terminó. Se nos terminó el programa, se nos terminó el segundo especial. Este segundo especial le decimos gracias a Dios que terminó, porque lo que hemos tenido que laburar, mi hermano. Estuvimos a punto de preparar un tercer especial, pero bueno, la gran mayoría de los precandidatos estuvieron presentes y el domingo doña Rosa, don José, tienen la responsabilidad y ese honor de decidir quiénes son los que van a quedar para
para la próxima elección. Yo te voy a dejar solo, como hago todos los programas, y los voy a invitar a que el doctor Roberto Carlos Espinosa y La Realidad nos dice. Gracias, Sergio. Bueno, la realidad nos dice que el futuro domingo vos estarás llevando adelante ese poder soberano que tenés de elegir con tu voto. Evidentemente, todos los precandidatos que han pasado por estos especiales nos han manifestado lo difícil que ha resultado en este proceso electoral acercarse a la ciudadanía, tener contacto directo, atento de que hay una realidad de que ha habido una distancia entre el discurso y la propuesta política con el sentir de la gente y del hombre común. Esperemos que esto lo podamos revertir de cara a noviembre. Lo segundo, que sin duda a esta elección fría, llamémosle, también le ha faltado ideas. Las propuestas han sido similares, las diferencias no se han notado tanto y seguramente en todos los comandos de campaña ya se debe estar trabajando para ver de qué manera enfrentar este segundo tiempo de cara al 14 de noviembre cuando se juega por los puntos de verdad. No te olvides que el domingo vas a votar para que algunas fuerzas diriman sus componendas internas y produzcan ordenamientos de candidatos. Otra fuerza, quizás la más pequeña, el objetivo que tienen es superar el límite legal del 1.5% de los votos para poder llegar a participar también en las elecciones generales de medio término que vienen el 14 de noviembre. Pero quizá lo más importante es que vamos a tener una verdadera gran encuesta. Para algunos es una encuesta cara. Para otros es un momento y un proceso que sirve para ir preparando las condiciones políticas internas en cada una de esas estructuras y que en este segundo momento de cara a la elección general se pueda hacer mucho más eficaz a la hora de transmitirte y de llegar a vos. Por eso nos vamos yendo, seguramente nos estaremos viendo el martes que viene, después de las elecciones, allá por el 14 de septiembre, y ahí podremos analizar juntos cómo empezar a caminar y cómo empezar a recorrer este segundo tiempo. A todos los que nos ayudaron a hacer este segundo especial, muchísimas gracias a todos y fundamentalmente, lo más importante, de acá a noviembre, ayúdanos, acompáñanos, colaborá para que podamos hacer un mejor debate, que se pueda elevar la mirada política y que ya, como nos gusta decir a nosotros, jugando por los puntos, podamos exigir de los candidatos mayor compromiso y mayor firmeza a la hora de hacer propuestas concretas que nos ayuden a cambiar la realidad. Pero por sobre todo, lo más importante es que vos estés allí. Lo más importante es que este proceso hasta noviembre sea con vos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes aquí, por Opinión Ciudadana.